curso tiene un compendio de múltiples técnicas quiroprácticas a nivel avanzadas y depende de ustedes que tengan un poco más de conocimiento sobre lo que se imparte, ¿no? Bien, entonces, punto número 1. El concepto de quiropraxia, etiológicamente, de manos prácticas, ¿no? Lo que significa quiropraxia es, en la actualidad, muy precario o muy insuficiente, teniéndose en tendencias actuales conceptos o definiciones por parte de instituciones internacionales con respecto a la quiropraxia, ¿sí? Entonces, así como también refiere la Organización Mundial de la Salud, que es por demás, ¿sí?, un especialista que es capaz de encargarse de alteraciones de la columna vertebral, especialmente de alteraciones musculoesqueléticas. Y cuando hablamos de musculoesqueléticos, hablamos de todo ese compendio de tendones, ligamentos, músculos, huesos, articulaciones, nervios en general. ¿Listo? Ahora, dentro del diccionario, sí, también tenemos, diccionario clínico, tenemos ciertas definiciones, y una de las que más nos llama la atención desde 2002, sí, es una que nos refiere que la quiropraxia tiene esa capacidad preventiva, ¿sí? Capacidad preventiva y capacidad de tratamiento para mejorar condiciones musculoesqueléticas referidas con la columna vertebral. Pero acá hay un plus que nos pone a reflexionar, a pensar un poco. También incluye el contexto como parte del tratamiento del paciente. Y es que, claro, acá encontramos el primer problema para nosotros, para entender esta parte, y es que a todos los pacientes no los vas a tratar igual. ¿Listo? Porque cada paciente es distinto, cada paciente es individual. Por ende, es importante que se reconozca el contexto de tu paciente. Por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no? No es lo mismo abordar un dolor de cintura de un paciente o de una persona que trabaja 8 horas cargando ladrillos que un dolor de cintura de una señora ama de casa que de un momento a otro estaba haciendo las cosas y empezó a dolerle la cintura, ¿sí? Es completamente diferente. Por otra parte, no es lo mismo el dolor de cuello de un oficinista que está 8 horas frente a la computadora que el dolor de cuello de un contorsionista o el dolor de cuello de un bailarín que hizo una mala maniobra. ¿Me dejo entender? Entonces va a cambiar completamente el contexto según el objetivo, la profesión, quién es la persona. ¿Ok? Bien, y entonces en la actualidad lo más cercano que podemos encontrar, ¿sí?, con respecto a definiciones de quiropraxia, es una que nos hace la Federación Mundial de Quiroprácticos y es con respecto a que es una profesión que se enfoca en la columna vertebral, ¿sí? Eso principalmente. Y es que, claro, existen técnicas articulares para miembros superiores e inferiores que también lo vamos a ver dentro del curso, ¿sí? Pero principalmente en la columna vertebral. Y ojo acá con la parte que te dice que restaura el movimiento junto con la función. Y esta parte es clave para entender en qué se basa la quiropraxia avanzada o los nuevos conceptos de quiropraxia o lo que se hace actualmente en quiropraxia. Y es que tú no vas a quitar el dolor como tal. El dolor no es el problema. El dolor simplemente es un síntoma relacionado con el problema. Entonces, en la actualidad lo que se hace es tratar al paciente con la intención de devolverle la función. ¿Y cuál es la función? La función es la necesidad de ese paciente. Por ejemplo, si tu paciente te dice que le duele la cintura, sí, bueno. No te preocupes. Si la función es, por ejemplo, de tu paciente, tiene dolor de cintura, pero ¿cuál es la función que ha perdido producto de ese dolor de cintura? No puede agacharse, no puede dormir, no puede estar 8 horas sentado, no sé, depende de su necesidad u objetivo que tenga el paciente. ¿Ok? Y sobre todo, busca mejorar la salud en general, que vamos a ver por qué lo hace, porque la quiropraxia a través de las manipulaciones vertebrales o manipulaciones articulares, esa famosa crepitación, tiene componentes neurofisiológicos que mejoran mejoran el dolor o modulan mejor el dolor de todo el cuerpo en general. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema en la actualidad?
El problema es que tenemos, no solamente en quiropraxia, en varias, inclusive a nivel profesional también, tenemos muchos conceptos que se llegan a distorsionar a tal punto que todo se nos enreda y al final mezclamos chicha con limonada y no sabemos en dónde estamos parados, ¿sí? Y el principal problema es que al final el paciente es el que paga la culpa porque el paciente va al quiropráctico, le va bien, le va mal, se va al otro, le va bien, le va mal, y al otro, y así. Va testeando a ver cuál le va mejor. ¿Ya? Y al final el paciente llega, pasa por 20 profesionales, no resolvieron su problema o no lo orientaron de forma correcta y sigue con un dolor persistente por más de 10, 20 años. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Entonces, se debe entender para esto que la quiropraxia ha pasado por una evolución gigante. Es decir, de que no solamente el tema de la historia, sino desde la antigüedad te posicionan como que la quiropraxia viene de la época griega, la época china, y sí, sí tiene fundamentos porque tiene parte de la historia, pero no podemos seguir tratando a nuestro paciente como hace 1500 años o 2000 años. Necesitamos un abordaje que nos permita mapear o dirigir nuestro tratamiento. Bien, entonces después aparece Palmer con el tema de las subluxaciones, creador de la quiropraxia. Su hijo continúa el legado mencionando de que no solamente es las columnas, sino el tema de cómo el ambiente repercute en el sistema nervioso y esto repercute en el cuerpo, ¿sí? Y después sucede un declive en el conocimiento y básicamente es de que suceden o aparecen personajes que constantemente imitan ciertas técnicas sin saber por qué, ¿ya? O de repente consideran de que esto es mejor porque su maestro, su profesor lo hizo, o de repente consideran de que en el video sale muy bien y a mí también me va a salir bien. Entonces, sin criterio alguno, hacen la técnica, ¿ok? Después, ya como en este nuevo milenio, aparece una tendencia muy interesante sobre quiroprácticos que no solamente llegan del extranjero, no sé si se acordarán más o menos por el año 2014, 2012, apareció una corriente gigante de quiroprácticos acá en Perú donde la mayoría instaló un centro quiropráctico y había quiropraxia por todos lados y básicamente todo el mundo quería emprender en lo mismo, ¿sí? Compraban su camilla y salieron un montón de tendencias en esa época que hasta el día de hoy siguen estando presentes, pues, ¿no? Y finalmente, ya a partir del año 2016, en países europeos y americanos, ya se instala un protocolo para que los quiroprácticos puedan tener mayor dominio o dominancia sobre ciertas patologías o alteraciones, enfocándose en la evidencia científica o sosteniéndose en la evidencia científica. Entonces, este nuevo protocolo incluye de que el paciente pase siempre por una evaluación para tener un diagnóstico, ya sea por parte del médico o por parte de la función como tal. Diagnóstico funcional o diagnóstico médico, ¿sí? Y para eso nosotros poder tratar al paciente. Imagínate la carencia de cuando tú te vas al médico y por una consulta de gripe, ¿no? Y el médico ni siquiera te pregunta quién eres y te dice, ya sé lo que tienes ya. Tienes cara de que tienes dolor de cabeza. No, tengo gripe. No importa, toma tu paracetamol y ve a tu casa. O sea, sin ningún tipo de criterio, ningún tipo de evaluación, no hizo nada y simplemente te manda a la casa. ¿Consideras que es justo eso? Entonces, claro, en el momento puede parecer un chiste, una mala broma, una mala experiencia, pero imagínate si lo hicieran a una persona que realmente necesita salir del problema o a un familiar tuyo o a un conocido muy cercano que tú consideras bastante. Entonces, completamente fuera de sí, ¿no? Entonces, abordándolo, creo que lo han visto, de repente lo han hecho, yo no les juzgo porque es parte de aprender. El paciente llega con dolor de cuello, no sabes ni su nombre, échate a la camilla que te empieza a sonar o te empieza a masajear. ¿Ya? Entonces, necesita existir un contexto, una historia detrás del paciente para que se pueda entender por qué mejoró. No sirven los casos milagrosos que yo diga, hoy yo soy lo máximo porque yo curé a un paciente en una sesión de un dolor de cabeza de 20 años. No sabes cómo pasó ni qué sucedió realmente. Bien, entonces, ustedes dentro del curso van a ser dotados sobre práctica basada en la evidencia. ¿Qué quiere decir práctica basada en la evidencia? Que lo que ustedes hagan sobre la camilla del paciente va a tener una razón de ser, ¿sí? Que va a tener un porqué. ¿Hasta ahí? Bien, razonamiento clínico. Les va a pedir
a ustedes de que sí o sí puedan o tengan la capacidad de evaluar coherentemente para determinar qué le está pasando al paciente. Mira, yo sé que es un poquito fuerte, pero yo no puedo tratar nada que no sé de qué se trata. Si yo no he evaluado, no sé evaluar, yo no tengo la capacidad de tratar, por más que me dote de un montón de técnicas, ¿sí? O que sea la mejor técnica del mundo. No, porque yo no entiendo qué le está pasando al paciente, ¿ok? Y mayor impacto laboral. ¿Por qué mayor impacto laboral? Porque lo que antes te costaba 20 sesiones en responder con tu paciente, lo vas a lograr a dar resultados desde la primera sesión, porque vas a tener criterio, porque vas a tener la capacidad de demostrarle a la persona de que lo que haces funciona. ¿Me dejo entender? Bien. Igual, no se crean que existe algo mágico o que es algo fuera de lo común o que es algo astral. No, no, no. Es simplemente conocimiento actual, nada más, que ya se está utilizando y que varios de sus colegas y personas que han estudiado acá ya lo están haciendo. Entonces, es parte de... Bien, entonces, hay una gran tendencia por imitar, hay una gran tendencia por seguir, hay una gran tendencia por ser siempre el que marca la diferencia, entre comillas, ¿no? Pero, ¿estás seguro de lo que haces? O sea, es una pregunta que constantemente te tiene que estar cavando la cabeza porque nosotros debemos tener una razón para poder hacer lo que hacemos. No podemos jugar con la salud del paciente o ir experimentando a ver cuál va a salir mejor, ¿sí? Tampoco estar a la voluntad del paciente para nosotros hacer lo que el paciente diga. Hay que tener criterios, ¿listo? Y recuerda que no existen técnicas peligrosas sin discursos incorrectos. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros constantemente, y yo se los digo siempre, no solamente ahora, en el futuro van a aparecer un montón de modas. Siempre van a aparecer modas. Y fisioterapia, quiropraxia, medicina no es la excepción. Siempre van a aparecer modas. De pronto te va a salir de acá a 10 años una persona que te mueve el cuello y como se mueve la garganta y fricciona contra el esófago, va a sonar y va a decir, ah, es quiropraxia. O que de repente agarre el párpado, lo levante y como suena, ah, eso es quiropraxia. Entonces, tenemos que tener bien fijado qué realmente existe y qué realmente no existe. Por más que nos duela, nosotros tenemos que tener ya la adultez suficiente como para madurar y realmente decir, oye, ya no creo en el ratón Pérez, yo sé que quien pone la moneda bajo mi almohada es mi padre o mi madre, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, lo mismo, no podemos seguir viviendo en conceptos ilusorios o creencias. Y yo sé que en esta primera parte es como que te choca un poco porque a veces todo lo que has aprendido antes se tiende a tirar un poquito al agua o se va desmoronando porque ya te plantea realmente vivir tu etapa adulta, ¿sí? Ya no estar jugando o ilusionándote con aspectos un poquito fuera de sí. Bien, entonces, un concepto importantísimo, importantísimo para poder captar las ideas, ¿sí? No para que me hagas caso a mí, ojo, sino para que puedas captar las ideas que te van a venir en el futuro, es el concepto de plausibilidad biológica. Y a nivel de medicina quiere significar que es un criterio para determinar si lo que se sospecha tiene lógica o no, ¿sí? O que si realmente está sucediendo con el paciente. Y yo constantemente a través del curso te voy a estar repitiendo, ¿es plausible eso? ¿Se puede eso? Por ejemplo, para darte un ejemplo, imagínate que yo estoy en mi cúspide de mi profesión, ¿sí? Tengo grado PhD y todo, y me acerco a ti y yo te digo, oye, yo te puedo mover los huesos del cráneo. ¿Me creerías? ¿Me creerías si yo te dijera que te puedo mover los huesos del cráneo con mis manos? Ojo, soy una persona súper renombrada y soy una persona súper ahí top, ¿no? Mundialmente conocido. Y yo te digo, oye, ¿qué estás hablando? Si yo puedo mover los huesos de tu cráneo. ¿Me creerías? No, pero ¿me creerías que yo pueda mover los huesos de tu cráneo? Posición o estatus que tiene de conocimiento un cierto grado. Sí estaba compartiendo. ¿O no se ve? No, no sé. A ver. A ver, a ver. El detalle es de que creo que en inicial
en tu curso de biología o en ciencia y ambiente, te mencionaron que los huesos del cráneo nacemos, están levemente separados por fisuras, y conforme crecemos estos se fusionan o se unen. Entonces, bajo ninguna lógica, por más que yo sea una persona súper renombrada, yo te podría mover los huesos del cráneo, a menos que te tire una comba y te rompa la cabeza, ¿no? Que eso es agresión, ¿ya? Pero yo con mis manos no puedo moverte los huesos del cráneo. Capaz tú puedes percibir que se mueven, percibes que se mueven, pero no se van a mover. No tienen lógica de moverse. Más o menos ¿sabes cómo va la cosa? Entonces, algo real, por más que el contexto intente intervenir, yo no puedo cambiar eso. Eso es tal como es. Y aunque reniegues toda tu vida, seguirá siendo así. A menos que pase por procesos donde obviamente distorsiones esa realidad, pues, ¿no? Bien, entonces, vamos a la primera imagen, que es la imagen de ahí, que es una imagen súper conocida sobre un ajuste. La persona dobla las rodillas y se llevan las rodillas al centro, la persona hace unas fuerzas opuestas y se menciona que suena, efectivamente, va a sonar. Pero te dicen que es el pubis el que suena. Te pregunto, ¿el pubis tiene capacidad de sonar? No, porque es una articulación cartilaginosa, no es sinovial. Las únicas que pueden sonar en el cuerpo son articulaciones sinoviales. Entonces, lo que suena efectivamente sí suena, pero es la cadera. Más o menos ahí va cómo va. O sea, no estás equivocado, porque sí sucede, pero no podemos creer todo lo que vemos. Necesita existir una explicación previa. Bien, después te mencionan la técnica visceral ancestral. ¿Yo puedo mover a las vísceras? ¿Tú crees que yo pueda mover a las vísceras? Considerando que hay como 8 capas por debajo de la piel. No. Es más, la víscera o tu órgano, la razón por la que tú estás parado y nunca se cae o nunca va a colapsar por el hecho de la gravedad, es porque las vísceras, todas las vísceras están rodeadas por un tejido membranoso que ya se llama mesentéricos o mesenterios, ¿ya? Que lo fijan como si fueran hamacas. Entonces, por más que yo tenga la percepción de poder mover el tejido, sigo en la piel. El órgano nunca va a cambiar, va a quedarse ahí. A menos que se intervenga en una operación y te seccionen o hagan, ¿qué intervención harán? ¿No? O sea, lo que suceda después, que si a mí me movieron el estómago que estaba acá para acá, sí, puedes tener la percepción de que pasó eso, pero no pasó eso. Dime, dime. Sí, sí, dime. Había un caso en que un niñito contaba, porque ya no, las clínicas, X, rayos X, todo, pero nada funcionaba. Fiebre, hasta que por fin llegó donde mi abuelo ahí, lo acomodan el niñito, mi abuela lo mueve ahí el abdomen, esto está girado el estómago, lo acomodó, a poco rato tomaban y vomitaban de fiebre, se les bajó todo. Ok. Ahora, van a suceder múltiples experiencias alrededor de tu vida. Dos cosas que igual lo vamos a ver más adelante, dos cosas que debes entender es, número uno, por más que a una persona le vaya bien con algo, no quiere significar que a los demás le puedo hacer lo mismo. Número uno. Número dos, existe un fenómeno muy importante que hay que conocer que se llama el efecto placebo, ¿sí? Y no quiere significar de que el niño mágicamente lo curó tu abuelo, discúlpame el respeto, o de repente que se intervino con muchas cosas, sino de que el cerebro es capaz de poder percibir cambios con facilidad cuando se les impone. No sé si alguna vez hay personas que se van a un montón de médicos, tienen un dolor de cabeza durante muchos años y llegan ante un chamán y le pasa ciertas cosas ahí y se fue el dolor de cabeza. Lo que no puede hacer ningún médico, entonces es una proeza. No es que es una proeza, sino que lo que se conoce como acto de fe o como acto de creencia, el cerebro es capaz de moldear ciertos estímulos al punto de poder ver la mejoría. Y cuando el cerebro percibe que no hay problema, él solo se va modulando poco a poco. ¿Sí? Por ejemplo, igual lo voy a explicar más adelante, es como si tú tuvieras una piedrita en el zapato, ¿ya? Tuvieras una piedrita en el zapato y cuando caminas sientes el dolor o la molestia de la piedrita en el zapato. Pero yo te digo, oye, yo te puedo resolver el problema. Y tú me dices, ¿y cómo? Bueno, retiro la piedrita del zapato. Me atrevo a sacar la piedrita del zapato y me doy cuenta que no hay ninguna piedrita.
Entonces yo te digo, oye, ya saqué la piedrita, ¿y qué tan grande era? Adelante. ¿Qué tan grande era? Era un rocón. Pucha, que tú no sabes cómo te vas a molestar. Más bien, si sientes por ahí otra piedrita, yo me ocupo de tu piedrita. Nunca hubo ninguna piedra, sino que le hice creer de que en algún momento se la retiré. ¿Ya? Y innumerables formas de creencias, innumerables formas de cultura, innumerables formas de tradiciones. Esa es parte de, ¿ya? Entonces, si en algún momento ves casos extremos donde una persona dice, ¿no?, que estaba con cáncer y de pronto se fue al esto y se curó de cáncer y demás. La condición de salud no va a cambiar. Pausa, mantiene, mejora sí, pero si no es capaz de erradicarse el problema de golpe, no va a cambiar. Bien, entonces, volvemos a ese efecto placebo, ¿sí? Que el cerebro es capaz de modular muy bien ciertas sintomatologías, ya sea fiebre, dolores de estómagos irracionales, ¿sí? O sea, el cerebro desde el punto de percepción, no es locura, no se trata de que es el psicólogo ni nada, ni que tiene sobrepoderes tu sobrino, tu nieto, es el tema de que el cerebro es capaz de percibir cambios a través de una intervención en la cual él cree o piensa que puede funcionar. ¿Listo? Bien, lo mismo... Dime. ¿Qué pasó con los doctores que sacaron los análisis? ¿Qué pasó? ¿Cómo no encontraron el mal? Es que por eso vuelvo a repetirte. En una prueba clínica, y lo vas a ver en parte del curso, necesita existir respuesta por parte del cuerpo. Si no existiera respuesta por parte del cuerpo, es netamente perceptual. El cerebro está percibiendo. Es como si tú me dijeras, profesor. Es una sugestión, entonces. En el pasado lo conocían como histeria colectiva o histeria, ¿ya? Pero es como que tú me mencionas, oye, yo siento fiebre, tengo calor, y te hacen una prueba, ¿no?, para ver antígenos, y no tienes ningún microbio. Oye, pero ¿por qué tengo calor? Entonces te vas a dormir con tu agua con limón, te tapas, y al despertar, uy, ya no tengo fiebre. Entonces, el agua con limón y acostarte simplemente fue una concepción por parte de tu percepción para disminuir el síntoma, que capaz no estuvo relacionado con ninguna estructura, ¿ya? Y eso va a suceder casi siempre. Entonces, nosotros tenemos que tener ojo, mucho ojo en saber nuestro paciente hasta dónde percibe algo, ¿ya? Porque los pacientes con dolores crónicos son muy así. Bien. Bueno, el mismo ajuste en el rostro, yo te muestro esta parte y está súper unido. Sí, pero profesor, suena. Bueno, te digo que el cartílago del tabique puede llegar a sonar y no quiere decir de que está enderezando nada, ¿sí? Solamente suena porque obviamente hay ciertos rozamientos sobre ligamentos alares, ¿ya? Pero no es que va a cambiar la estructura del tabique. ¿Y cómo cuando hablaste de eso, el paciente, según me comenta, que ni a mejor puedo respirar? También lo mismo que me dijo anteriormente. Sí, a ver, para que me entiendas. Si yo, por ejemplo, mi mano ha pasado por un problema y yo no lo puedo cerrar, ¿sí? Yo puedo crepitar el codo, puedo crepitar el hombro y mágicamente va a empezar a aumentar el movimiento. Y es un tema de como si se reiniciara la función de un momento a otro. Entonces hay personas que tú le haces esto y pueden volver a respirar tranquilamente, pero es temporal, no es permanente. El cerebro lo percibe de esa forma. Sí, es como que tú estás estresado y estás en esta situación y te mejoras bastante. Es como si te metieras pastillas así naturales, como quien diciendo, ¿no? Y esas partes te van a hacer reír mucho porque le van a estar dando forma a lo que has vivido antes y no les encontré explicación, simplemente has creído que es algo de arriba. Ya después también el ajuste endocrinial, que te meten un túbulo adentro de las fosas nasales y inflan y revienta algo adentro, supuestamente el etmoides o el esfenoides se mueve, pero no existe ningún tipo de evidencia científica sobre la práctica, ¿sí? Vuelvo a repetir, ante presiones profundas, estructuras X pueden sonar y no quiere significar de que ha mejorado. La percepción de la apertura del canal puede significar de que el paciente pueda respirar mejor, pero es temporal. ¿Listo? En la evaluación también sucede lo mismo. Hay pruebas evaluativas como la de supuestamente las rotaciones de ilíacos, donde tú tocas la parte de atrás, baja la persona y el ilíaco se mueve. Pero ahora, si yo te contara de que en la actualidad sabemos que el ilíaco solamente se mueve 2 grados nada más de movimiento, tiene, o sea, es casi nulo. ¿Por qué? Porque está llenecito de ligamentos, esa zona está súper fija,
¿ya? La única forma en la que se puede abrir hasta 5 grados, que es un poquitito más, es cuando la mujer da el parto, ¿sí? Después, ¿no? Entonces no tiene lógica de que tu dedo suba, es muy subjetivo, es decir, tú lo vas a hacer a través de la piel, no te mide nada. Después el tema de los pies cortos, que cuando yo veo un pie corto, yo sé que un ilíaco está más arriba que el otro. Quiero decirte que todos tenemos un pie más largo que el otro, nacemos con un pie más largo que el otro. Si pasa de los 3 centímetros es un tema ortopédico, ¿sí? Y ahí inclusive te voy a hacer ver que colocar el pie y moverlo para que uno esté más largo que el otro es súper facilísimo, ¿sí? O sea, no tiene mucha lógica. Y en la actualidad se sabe que no es una prueba de evaluación de nada, ¿sí? No debe existir, es como si tú me agarraras, me pusieras el brazo y yo te llevo ligeramente la columna a una inclinación o te elevo, ahí el brazo está más largo que el otro, claro. Después te ajusto y te enderezo con mi propio cuerpo y ya está más derecho. Entonces, no tiene mucha lógica a nivel objetivo, sino es más subjetivo, más de lo que yo pueda ver, no es algo clínico. ¿Listo? Y así un montón de ejemplos, que lo vamos a ir viendo, por mencionarte algunos de ellos nada más. A ver. Bien, entonces, y acá se desploma un montón de cosas que has aprendido y vas a aprender y vas a seguir aprendiendo. ¿Y funciona lo que hago? ¿Realmente sirve lo que estoy haciendo? Y va a haber personas que te dicen, no mejora nada. Otros te van a decir, mejora un poco, me sentí un poquito mejor. Otros te dicen, no, a partir de ese momento mi vida cambió, es lo máximo. Y hay otros que te van a decir, mejora, pero con ayuda de otras cosas. Más o menos, entonces, cuando hablamos de algo clínico, yo no puedo tener varias opiniones, necesito tener realmente lo que funciona y a partir de ese punto poder, si quiero, extenderme a situaciones un poquito más subjetivas, pero el objetivo es lo mío, ¿sí? Si no, no sería algo clínico. Entonces, tu opinión no es nada con referencia a la ciencia. Es un tema ya de humildad contigo mismo. El hecho de que a ti te pase algo no quiere significar de que siempre va a suceder lo mismo. Sí. No te metas en eso, pero quiero que entiendas que tu capacidad de éxito es muy baja. ¿Por qué? Porque si yo agarro a todos acá y yo lo curo a ella con la mirada de su dolor de cabeza, por más que todos tengan dolor de cabeza, no quiere decir que a los demás les voy a hacer lo mismo y va a funcionar. Entonces, lo que hace la ciencia, no, tampoco te digo que la ciencia es lo máximo ni nada de eso, pero lo que hace la ciencia es juntar una población de 1,000, 5,000, 8,000 personas y probar lo que realmente funciona en la gran mayoría. ¿Ya? Entonces, por un tema estadístico, tú tienes mayor capacidad de poder abordar a un paciente y ahorrarle tiempo para que no te tires 5 horas con el paciente ahí probando qué puede funcionar o qué no. Ok, como vuelvo a repetirlo, nosotros desde el aspecto clínico, es decir, desde el punto que tú abordas a tu paciente, necesitas tener estos 3 conceptos. Evaluar, y en la parte evaluativa te vas a dar cuenta de muchas cosas. Adelante, adelante. Después necesitamos tener un diagnóstico, ya sea funcional o clínico, y posteriormente eso tratar. Entonces, es como si yo te dijera, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Vengo a ti para que me ayudes por mi dolor. No te preocupes, yo ya sé qué tienes. Me dices, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Me dices. Y yo te digo, pero ni siquiera sabes mi nombre, ni siquiera te he dicho nada. No, tómate tu paracetamol nada más. Entonces, no es que va a funcionar el paracetamol con todos. En algunos funciona, en otros no, en otros poco, en otros necesita del agua caliente para poder mejorar. Entonces, es muy subjetivo esa parte. ¿Sí? Entonces, tampoco te digo de que te mantengas 100% fidelizado a la ciencia, porque hay cosas que la ciencia no puede explicar, pero tiene un gran soporte clínico, ¿sí? Para poder entender qué está pasando. Bien. Y acá vamos a hablar con respecto a ciertos eventos que de repente has vivido o te han sucedido o te van a suceder. Nosotros cuando tratamos a una persona o cuando evaluamos a una persona vamos a tener sesgos cognitivos, es decir, errores que cometemos al pensar, ¿sí? Producto de nuestra mala formación, producto de nuestro exceso de confianza, de la información que tenemos. Y por mencionarte de los muchísimos sesgos cognitivos, solamente te coloco acá 5 nada más. Número 1,
la heurística representativa, lo que venía diciéndoles. Por ejemplo, tenemos 7 personas, ¿ok? Las 7 personas tienen dolor de cintura. Si yo a la primera persona que la atendí en el día le coloco ventosas, quiero decir de que a los demás les va a funcionar las ventosas para su dolor de cintura. Esa es la heurística representativa, que el 1% o la poca probabilidad que existe se puede utilizar en todos. ¿Sí? Tiene nada que ver. Después, la disponibilidad heurística. ¿Qué quiere decir? De que si alguien superior a mí dice que así es, así será. Entonces, lo mismo que le decía, ¿no? Imagínate que yo soy un PhD, que tengo congresos internacionales, que soy presidente de un país, ¿no? Y vengo y te digo, oye, yo puedo moverte los huesos del cráneo. ¿Me creerías si yo puedo moverte los huesos del cráneo? Y tú como que entras en duda. No, pero tiene, pues no, tiene de repente, ¿no? El doctor, por algo lo dice. Pero si nos vamos a nuestro libro más básico, nos damos cuenta que hasta el primer año son cisuras que se están fusionando y a partir de eso ya se unieron. Ya no hay forma de que se puedan separar por más que tú seas, no sé, pues una persona muy importante, muy influyente. Entonces, yo no te puedo vender un casco que module los huesos de tu cráneo o te cambie los huesos de tu cráneo cuando ya están formados. Bien, después sigue el sesgo de confirmación. ¿Qué dice el sesgo de confirmación? Que yo, basándome en lo que yo crea, ya sé qué tienes. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, me viene con sudor de rodilla. De repente tiene mucha edad. ¿En qué trabajas? Soy carpintero. Y te golpeaste, sí, antes de ayer. Ya, debe ser artrosis. ¿No? O sea, no hubo prueba alguna, no hubo nada. Artrosis. Por su experiencia. No es por la experiencia, sino por lo que va contándote el paciente y tú crees de que eso está sucediendo, pues, ¿no? Vale, vas formando algo que no existe. Acá entramos en una de las más mencionadas que en los quiroprácticos les encanta demasiado, y es con respecto a la correlación ilusoria. Y te voy a dar uno que se hace utilizar discúlpeme las creencias, porque yo a veces soy un poquito ahí, pero algunos que se toman las cartas, que creen en los signos, lo cual está bien. Y supongamos que tu paciente te vino con dolor de hombro, y tú dices, es que te ha dolido el hombro porque el día de ayer hubo marea alta, Saturno estuvo en retrógrado y la luna vino hacia Marte, entonces por eso te duele. O sea, relacionaste algo que no tenía nada que ver con lo que le está pasando al paciente. Y en quiropraxia suele bastante pasar con, no sé si has visto esos gráficos de la columna que salen los nervios hacia los órganos y que supuestamente una vértebra le subluxa al nervio, el órgano se afecta. Eso está errado desde el 2010, aprox 2009, ¿ya? Entonces, número uno, porque la faceta articular no se puede subluxar, o se luxa o no se luxa, así de sencillo. Y si se luxa es por un traumatismo, por un accidente, no se puede subluxar de la nada, ¿ya? Punto número uno. Punto número dos, el nervio que sale no sale hacia el órgano, sale hacia los vasos sanguíneos que irrigan sangre al órgano, ¿ya? Que no hace que entre en disfunción o mágicamente que se cure. Eso está ya evidenciado y ya está súper marcado. Lo que sucede es básicamente la percepción del paciente con respecto a la mejoría de la condición. Y después el exceso de seguridad, que ahí sí viene la experiencia de lado, ¿sí? El exceso de seguridad es cuando viene el paciente cojeando, y le preguntan, ¿no? Ya sé lo que tiene. No, pero, no, tranquilo, ya sé lo que tienes. ¿Ya? Entonces, todas esas cositas, si alguna vez te ha pasado, lo estás haciendo o te va a pasar, yo no te juzgo ni nada suele, pero necesitas saber identificarlo para no seguir cayendo en el mismo error. ¿Listo? Y uno de los sesgos cognitivos que les duele más a todos los alumnos cada vez que se lo menciono es que la mejora clínica no es sinónimo de eficacia terapéutica. Traducido al español, lo que tú hagas no quiere significar que le hizo bien al paciente. ¿Sí? O sea, no fuiste su héroe. Quítate la capa, ¿sí? Cuelga el traje, porque en sí, el hecho de que tú le hayas intervenido con todas tus técnicas que has aprendido en toda tu vida no quiere significar que eso provocó la mejoría del paciente. ¿Ya? ¿Por qué?
Te doy de las 30 o 40 razones, te doy 5 razones nada más para que no te pierdas. Número 1, existe la historia natural de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Si yo te dijera, ¿cuánto dura una gripe? ¿Cuánto crees que dura una gripe? Una gripe normal, tradicional. Bueno, te lo marcan de 7 a 8 días convencionalmente. Dime, si yo te pongo una agüita con limón caliente con magnesol el día 7 u 8, ¿realmente mi agüita con limón con magnesol te curó de tu gripe? ¿O es que ya realmente necesitaba ya mejorar o terminar el problema? Vuelvo otra vez. Adelante, adelante. Discúlpenme las creencias, pero en sí yo me he metido en el lado, en el fango, y ahí tengo que luchar, ¿no? Si yo, por ejemplo, tú tienes un cólico muy fuerte, ¿ya? Que el cólico, que es, perdón, un cólico agudo, ¿sí? Que normalmente te tiene que estar durando máximo 2 días, 3 días. Si es más, pues ya se trata de un tema interno o estructural muy importante, ¿no? Que hay que chequearlo. Pero un cólico, 1 o 2 días más que suficiente. Si yo en el día 2 o en el día 3 te rezo o te paso huevo, ¿crees que realmente eso te curó? Bueno, capaz la persona sí lo cree, ¿no? Porque no tiene experiencia. Pero no, es que la condición ya tenía que mejorar. Mayormente pasa en esos últimos días porque es como que el último curso. Ahora te voy a dar un dato dentro de lo que se va a mencionar en el curso. Pero ¿cuánto crees que dura un dolor de cintura normal? Uno simple. Todos lo hemos vivido. ¿Cuánto crees que dura más o menos un dolor de cintura? ¿Días? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A veces dura 7 días. A veces dura 7 días. Está marcado que un dolor de cintura dura entre 5 a 6 semanas. ¿Sí? Hablo de ese dolor que por el que el paciente se va. Si yo en la semana 5 o 6 te pongo ventosa, ¿crees que la ventosa te hizo algo? ¿O es que ya el dolor de cintura tenía que mejorar? Ojo, no estamos hablando de dolores crónicos que llevan 20 años, 30 años, que también tienen su explicación lógica, ¿ya? Dolor de cintura convencional, de esos que yo no hice nada y solito se curó, ¿no? ¿Ya? Entonces, todas las enfermedades tienen un punto de empezar y un punto de terminar. No es lógico que el paciente te diga, tú le digas, ¿no? Me duele la cintura. ¿Desde cuánto? No sé. Apareció de la nada. En la noche me dormí bien y en la mañana apareció el dolor. ¿Sí? O sea, no hay lógica. Necesita haber un inicio y necesita haber un final. Ahora, obviamente, si tienes enfermedades terminales, el final es la muerte, pues, ¿no? Pero tiene su final. ¿Listo? Bien, por otra parte existe lo de los efectos placebos. ¿Ya? Entonces, no sé si te habrás topado esta historia de tu abuelita o personas mayores que te dicen, oye, yo cuando veo al doctor Carlos, no sé si habrá un Carlos, ¿no? Pero yo cuando veo al doctor Carlos que me atiende, uy, me va de maravilla, me hace reír bastante y ya no me duele la cintura, no me duele la rodilla. O la abuelita que se dice, ay, me duele el cuerpo, no sé qué hacer con mi vida. Abuelita, en la noche va a haber cumpleaños de la señora Juana, que ya te está esperando. Uy, ya la abuelita se vistió, está bailando. ¿Pero no que te dolía en la mañana? ¿Me dejo entender? No es que se estaba haciendo. El cerebro es capaz de adaptar ciertos químicos para poder mejorar tu condición mágicamente. Y tiene una explicación. ¿Bien? Bueno, hay un montón de versiones de efectos placebo, ¿no? Después, los pacientes educados, típicos pacientes que tú los atiendes y te dicen, oye, señor Mario, ¿cómo estás? Tu primera sesión, ¿verdad? Señor Mario, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿ah? Uf, me has quitado el dolor, que estoy pitita, estoy saliendo. Ah, ya, muy bien, gracias, que esto, que lo otro. Paga en caja, ya se va. Ni bien cruza la cuadra, se encuentra con su amigo que, oye, ¿te fuiste a donde te recomendé? Sí, ¿y qué tal? Una tontería, no te ha hecho nada, ni te saluda, y te está hablando sobre, no sé, temas retrógrados, no sé, no lo entendí. Entonces, son pacientes que te van a decir, sí, 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 pero a la vuelta de la esquina no vienen. Qué raro, se habrá mejorado, pues, ¿no? Yo lo habré curado mágicamente en la primera sesión, pues, ¿no? Pero no sé por qué no me contesta, capaz algún día vendrá. Entonces, son pacientes que son así, ¿ah? Después, la regresión a la mediana, que básicamente tiene mucha relación con el tema de la heurística representativa, ¿ya? Que básicamente si yo tengo un paciente con dolor de cintura, perdón, tengo 10 pacientes con dolor de cintura, y si la mitad de ellos
yo los curé con algo, pues a la otra mitad también los voy a seguir curando con algo. Pues no, tengo una media y a partir de esa media yo puedo trabajar. O me enamoro de una técnica, suele pasar bastante, que la quiropraxia es lo máximo y a todo el mundo le hago quiropraxia. No me interesa si le sirve o no le sirve, yo a todo el mundo le hago quiropraxia. O, discúlpame, ¿no? Acupuntura, fisioterapia, ejercicio, no sé. Yo soy muy bueno en eso y eso les va a curar a todos. Pero acá me gusta citar mucho a Mulligan, un exponente muy importante sobre cierto concepto, que por ahí es muy sonado, sobre articulaciones, y Mulligan te dice, mi técnica solo funciona para quien lo necesite. Mi técnica es la mejor, pero solo para quien lo necesite. ¿Ya? Entonces, yo no le puedo meter Mulligan a todo el mundo, por más que me haya costado $8,000 la formación. ¿Sí? Por más que me haya costado caro. Si el paciente no lo necesita, ¿para qué? Bien. Y último, las recalvice, que básicamente son pacientes que te dicen qué hacerle. Viene el paciente y te dice, oye, me duele el hombro y me he ido con mi primo que es médico y él me ha dicho que necesito magneto, TENS, ondas de choque, quiropraxia, necesito masaje. ¿Tienes todo eso? Si no, para irme a la competencia. Y tú desesperadito, sí, ven. ¿Ya? Entonces, ahí caíste en un sesgo de error, perdón, ahí caíste en un tema de dominancia por parte del paciente, porque si él percibe de que eso le funciona, no quiere decir que lo que tú has hecho funciona, sino que lo percibió como algo bueno. Más o menos me dejo entender cómo va. Entonces, así se van a topar con un montón de conceptos que normalmente te están chancando la cabeza y no sabes cómo resolverlos. Bien, y esta pirámide es básicamente el curso. Quiero que notes que en la parte de abajo, que es la base, necesitas saber evaluar mínimo qué le está pasando a la columna y utilizar realmente pruebas que puedan darte información, no imaginarte información, sino que realmente veas el cambio. ¿Listo? Después pasamos al diagnóstico, que puede ser tanto médico como funcional, ¿ya? Y finalmente tratamos, que el tratamiento en sí es todo un embole o un problema para ustedes, porque si yo tuviera un paciente con dolor de cintura acá al frente mío, al frente de ustedes, y yo le pregunto a cada uno qué hacer con ese paciente, cada uno me da una respuesta distinta. No es que la compresa le va a funcionar, no es que si le pones un té ahí le va a funcionar, no es que si le haces quiropraxia funciona, no, acupuntura funciona. Entonces, no tienen una dirección, no tienen una razón para poder abordar al paciente. Entonces, si en la evaluación te sale que el problema es articular, ¿por qué lo tratas para otro problema? Si en la evaluación te sale que el problema es el nervio como tal, ¿para qué lo tratas para temas articulares o musculares? ¿Me dejo entender? En el pasado, lo que sucedía, bueno, no tan en el pasado, creo que en la actualidad también hacen, es que el paciente viene con dolor de cintura, no te preocupes, que yo soy el mejor, yo he llevado cursos acá. Ven, te hago acupuntura, quiropraxia, te pongo electricidad, te pongo frío, calor, masaje. El paciente se siente bien. Y tú le preguntas al terapeuta, ¿y qué le hizo bien? No sé, yo le hice todo, pero está mejor, ¿no? O sea, no sabe qué le hizo bien, pero ahí está. Como me mencionaban, creo, ¿no? Los resultados están, pero no hay capacidad de transformar esa hora de terapia en tan solo 10 minutos o 20 minutos. ¿Te das cuenta? Que lo que tú podrías ganar en una hora con un paciente, 80 soles creo que cobran, ¿ya? Puedes sacarte el triple en una hora sabiendo identificar el problema y llevándolo a otra área, nada más. ¿Sí? Identificar el problema a ti te permite resumir la terapia y cobrar mucho más considerando el beneficio del paciente. No sé si lo has visto por ese lado. Bien. Y acá entramos con una parte muy interesante. Ya en la última media hora vamos a hacer unos ejemplos para que se pueda percibir de qué se trata más o menos el curso. ¿Ya? Entonces, ¿realmente sabemos evaluar? ¿O nos sentimos muy débiles o muy... Yo hubo una temporada que me sentía muy inepto por más que miraba videos y demás y leía, no sabía cómo relacionar ciertos conceptos con lo que estoy evaluando. Entonces, en la actualidad hay gente que sabe muchísimo más que yo, gente que ha estudiado muchísimo más que todos nosotros juntos, que esa gente le ha dedicado su vida a crear sistemas, lo llaman protocolos clínicos, ¿ya? Entonces, yo te traigo acá protocolos clínicos, al menos 2 o 3 protocolos clínicos de saber cómo guiarte en la evaluación. ¿Por qué? Porque cuando tú pones evaluación en YouTube, en TikTok, en los libros, se está refiriendo que más o menos existen entre 1.500 a 5.000 tests
muchísimos, de los cuales solamente el 4% tiene capacidad de diagnóstico. O sea, es una barbaridad. Puedes agarrar y leer... Adelante. Sí. Por ejemplo, puedes agarrar y leerte libros y pasarte 20 años leyendo el libro y no saber identificar cuáles sirven y cuáles no. O sea, ¿te das cuenta de lo grandioso? ¿Ya? ¿Listo? Y acá viene un tema muy controversial que de seguro te va a patinar un poco la cabeza. Pero, ¿nosotros evaluamos personas o evaluamos imágenes? Y, claro, si es lo que queremos realmente mejorar al paciente, nosotros no queremos que la imagen luzca distinta. ¿Por qué te digo esto? Porque en la actualidad la imagen no está relacionada con el síntoma del paciente. Es decir, que encontramos personas con la columna súper degenerada, súper deteriorada, hernias para acá, discopatías para allá, estenosis, un montón de lesiones. Hola, señor Juan, ¿cómo está? Tranquilo, estoy bien. No hay dolor. Y él no sabe, ¿ah? Él le sacaron la resonancia y no sabe. Tenemos otras personas que sufren con un dolor de cintura muy fuerte, le saco el examen, está limpiecito, está bonita esa columna. ¿Mm? Entonces, la imagen no se ha vuelto en la actualidad un pilar como era antes, un fundamento para yo poder tener un razonamiento clínico. Más bien se ha vuelto una herramienta de acompañamiento, una herramienta accesoria que confirma lo que tú estás mirando. Ahora, si tú eres las personas que te crees o piensas que con una radiografía vas a detectar problemas, déjame decirte que no, porque la radiografía lo único que vas a poder observar son estructuras óseas. No puede determinar un desgarro, no puede determinar nada en sí, solamente si hubo fractura o no. Para eso son las radiografías. ¿Sí? No puedes agarrar una radiografía, es que la escoliosis se mueve para acá, para allá, para acá. ¿Listo? Y acá hay dos estudios que te mencionan ya desde 2017. A una persona con dolor de cintura, mira, para darte cuenta, te cuento la historia un ratito. El paciente tenía dolor de cintura, le sacaron la resonancia, hernia discal, L4, L5. A las 3 semanas le sacaron otra resonancia, discopatía tal, la hernia ya no estaba, la discopatía tal es total. Volvíamos las 2, 3 semanas, así 10 veces, y salían patologías distintas. O sea, no sabían al final qué cosa le estaba provocando el dolor. ¿Ya? Y después tenemos el otro estudio en el 2019, donde un paciente se toma resonancia, le dolía el hombro derecho, se toma resonancia del hombro derecho y estaba bonito, normal, todo estaba en perfectas condiciones. Se toma del lado izquierdo y estaba artrósico, estaba roto el tendón, estaba súper deteriorada la articulación. ¿Listo? Entonces, la estructura dañada no está relacionada con el dolor. Y la razón es súper sencilla, porque el cuerpo es capaz de adaptarse. Eso tenlo en cuenta. El cuerpo se adapta. Tú no subes de peso de la noche a la mañana, tú pasas por un proceso para subir de peso. ¿Sí? Tú no agarras un hábito de la noche a la mañana, tú tienes que pasar por un proceso. Y el cuerpo es lo mismo. ¿Sí? Y ya. Bien. ¿Y qué sabemos? Sabemos de que a través de revisiones sistemáticas en múltiples personas sin dolor de cintura, sin dolor lumbar, personas común y corrientes como tú, como yo, encontramos de que existe degeneración discal a partir de los 37 años. Y de que hay un achatamiento del disco a partir de los 20 años. Y si tú alguna vez diagnosticaste a tu paciente o viste que el paciente venía con un diagnóstico de desgaste discal y tú creías que porque se está comprimiendo la vértebra y atrapa el nervio, correlación ilusoria, ¿no? No lo ves, pero ahí está. Se aplasta el nervio, que el órgano se afecta. El hecho que se desgaste tu disco es un evento natural, parte de la edad, va a suceder, quieras o no quieras, por más que te cuelgues 20 horas contra el techo, va a suceder, ¿sí? Es algo normal, ¿ok? Y eso se sabe de 2014. ¿Ok? Entonces, acá tenemos otro concepto que hay que cambiar un poquito y está con los tipos de diagnóstico. Y existen dos tipos de diagnóstico, los que son aceptados y los que no son aceptados. Dentro de los que están aceptados,
tenemos aquellos que pueden verse con el IgD11, que son señales biomédicas. Por ejemplo, si el paciente tuviera insuficiencia respiratoria, agarras tu Venturi o agarras tu capacidad ventilatoria y puedes medirlo, ¿sí? Hasta inclusive con la prueba de agarrar el estómago y hacer que ¿no? Que avance, puedes medir, ¿listo? La anemia, ¿con qué lo miden la anemia? Con conteo plaquetario. ¿Te acuerdas? En mujeres de 10 a 12 o 14, perdón, y en hombres de 14 a 16. ¿Ya? Entonces, hay una medida, hay un número detrás. Es objetivo. ¿Hipertensión arterial con qué lo miden? Pero se mide. ¿Me dejo entender que se mide? Ya, listo. Igual con la temperatura y demás. Los síntomas y signos por parte de la CIE-11, que lo manejan los médicos internistas o los médicos generales, el tema de gastritis, lumbalgia, o sea, se basan en los síntomas y signos que tenga el paciente. ¿Listo? Síndrome de Down, artritis, son diagnósticos médicos. Y por otro, el CIF, que mide las disfunciones o la función de la persona, que básicamente te mantiene bajo una estructura, el componente biológico, el componente psicológico, el componente social y el componente contextual. Entonces puede ser que lo van a ver, porque ahorita de repente se siente un poco en chino, pero conforme vayan avanzando se van a dar cuenta que sí, tiene razón. Paciente con dolor lumbar de origen discogénico, con limitación a la flexión, describes que no puede agacharse, ¿sí? Más componentes de participación y ambiental, es decir, de que le ha afectado, ese hecho de agacharse le ha afectado en su interacción en el trabajo o su interacción con las personas con las que convive. ¿Listo? ¿Cuáles son los no aceptados? Son mecanismos no reconocidos por su falta de medición. Yo no lo puedo medir. Si yo no lo puedo medir, no es que no exista, ojo. Si yo no lo puedo medir, no puedo saber si mejoró o no mejoró por lo que yo hice. ¿Me dejo entender? Entonces, disfunción sacroiliaco. No hay forma de medir. No hay un rango. Hay 2 grados. ¿Qué voy a medir ahí? ¿Sí? Que baja a 1, sube a 2. No hay. Disquinesia escapular, que es la escápula que está alada. Déjame decirte que todos en algún punto tenemos una disquinesia escapular, todos, la gran mayoría del lado derecho, parte normal de la vida. ¿Ya? Ritmo craniosacral alterado, que lo utilizan bastante en osteopatía, donde se supone que si yo muevo el cráneo, el sacro se moviliza, y si ahora yo muevo el cráneo, ya el sacro no se moviliza. Ese es el diagnóstico. Síndrome de T4, que la vértebra T4 está bloqueada. Una vértebra como tal no puede bloquearse. Entra en disfunción de 2 vértebras a más. Una como tal no. Si alguna vez tu diagnóstico fue luxación de L5 o disfunción de L4, no. Necesitan haber 2, ¿sí? 2 estructuras. Síndrome del piramidal, y a partir del año 2014 no se habla más del síndrome del piramidal, ¿sí? Es síndrome del glúteo profundo, porque se dieron cuenta que el piramidal no hacía nada, estaba tranquilo ahí haciendo nada, ¿sí? En algún momento sí te explicaste por qué, si el nervio pasa por ahí, porque el nervio tiene la capacidad de deslizarse fácilmente por esa zona. ¿Listo? Contractura del trapecio, el concepto de contractura no... A ver, para que se entienda, ¿qué entendemos por contractura? Si tú te vas al internet y buscas contractura, dice contracción persistente, contracción persistente que limita el movimiento. Entonces, ¿quiénes tendrían contractura? Solo aquellas personas donde el músculo se esté contrayendo involuntariamente por mucho tiempo, ¿sí? Y que le limite el movimiento. ¿Quiénes son estos? Pacientes con ACV, que están ahí pegados, se mueve, ¿sí? O pacientes de repente con tetraplegias, ¿sí? Pacientes neurológicos. Si yo tuviera una contractura en el trapecio, más o menos se vería así. Y que no pueda mover el cuello ni el hombro. Ahí estaría. Persistente, ¿sí? Y que vamos a hablar un poquito de lo que hace el músculo más adelante y demás para que se entienda qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Disfunción de primera costilla. Recuerda que la primera costilla, el hecho que yo te ponga acá y suene y diga que es la primera costilla que entró, la primera costilla está llenecita de ligamentos igual que el sacro, ¿sí? Hay muchos ligamentos, no se puede mover, a menos que se trate de un accidente, ¿no? Bueno, y acá algún tipo de diferencia según los diagnósticos, uno por el tema de la CIF, que es más que todo funcional, que es más medible para nosotros en sí, porque el diagnóstico médico nos puede dar guía, pero no tenemos la capacidad de tener el entorno, ¿sí? Bien,
¿Y ahora qué le duele a mi paciente? Paciente viene con dolor de cintura. ¿Cómo determino qué le duele? ¿O estará en su cabecita el dolor? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? Espérate, creo que más abajo ya no hay más, ¿o sí? Ah, no, ya está más arriba. Perdón. Acá. Oh, está lento. Ya. Esto lo dejamos para la siguiente, ¿ya? Para que se entienda qué le duele a mi paciente. Ya. ¿Qué le duele a mi paciente? ¿Qué creen que le duele a mi paciente? Todo, dice, todo. Todo le duele. ¿Ah? Perfecto. Cuando vienen con ciática y se les puede ir. Bueno, conforme vayamos avanzando con el curso, quiero decirte de que nosotros podemos determinar solo si el paciente tiene ciática bajo un examen de electromiograma. El hecho de yo presionar algo no me determina nada en sí, ¿ya? Y nos ayudamos a través de una prueba ortopédica que se llama prueba de pierna, de elevación de pierna recta o prueba de la Segue. ¿Sí? Si tú sientes que tu paciente te dice, oye, me duele la cintura y me irradia hacia la pierna, hay muchos mecanismos por los cuales puede irradiar. ¿Sí? Hasta una persona con varices puede sentir la misma sintomatología que un nervio ciático. ¿Ya? Así que, por eso, ¿qué le duele a mi paciente? Entonces, si llegaste hasta este punto y te invité a la reflexión de que, bueno, el mundo en el que te creaste o te criaste, ¿no? Te creaste también, se está derrumbando poco a poco, no te preocupes, porque en la actualidad existen muchas formas de entender los conceptos actuales, ¿sí? Entonces, te invito a que cuando lleves el curso o dentro de las clases, dejes un poquito detrás el ego, ¿sí? O dejes un poquito detrás el hecho de que hayas vivido una experiencia muy buena, pero que no tenga explicación, y te invito a pensar un poquito más, ¿sí? Igual yo te voy a estar guiando y ayudando en muchas cosas o muchos entendimientos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algo? Bien. Entonces, la quiropraxia en la actualidad no solamente es sacar conejos. Si tú crees que la quiropraxia es sacar conejos, estamos viviendo hace 1500, 2000 años atrás en el pasado, donde no teníamos entendimiento, razonamiento de lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si tu concepto de quiropraxia es sacar conejos, aparte de que estás en desventaja laboral, tarde o temprano te vas a terminar extinguiendo, porque no tienes nada más que ofrecer. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando te dicen, es que tú eres quiropráctico, saca conejo. Entonces, si no tienes argumentos, claro, si no tienes argumentos o no tienes algún tipo de lógica para poder abordar a un paciente, pues no hay manera de que te defienda, pues no va a seguir siendo así toda la vida. ¿Sí? Entonces, está en ti hacer el cambio. Depende de ti. Yo vengo a dictarte el curso, a enseñarte, pero lo que tú hagas fuera del salón o fuera del curso ya es netamente tuyo. Tú decides si lo aplicas o si sigues cómodo donde estás. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos es de tener menos errores y poder lograr resultados con el paciente. Ahora, obviamente, no vas a ser Jesucristo o Dios como para curar a todo el mundo, ¿sí? Lo que se intenta es de que al menos tengas una noción de lo que está pasando. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta, algo? Con toda confianza, dime. Sí, no te preocupes. Es que tenemos que entender que el problema del ACV es netamente acá en el cerebro, ¿sí? A ver, y esto es importante, ¿ya? Todo puede ayudar si es que realmente el paciente lo necesita. Y si el paciente con ACV necesita mejorar su aprendizaje, su neuroplasticidad, no hay razón de que yo haga quiropraxia. O sea, no entra dentro del formato. De poder puedo, pero no debería. ¿Me dejo entender? No voy a cambiar nada. Más bien, de repente el paciente se asuste o aumente muchísimo más el tono por la experiencia negativa que pueda vivir. No lo sé.
pero todas las enfermedades tienen un protocolo de ser tratadas. ¿Sí? ¿Cómo vamos ahí? Va, listo. Entonces, a ver. A ver. Ya. Espérate. Quiero que te vayas con esta parte para que puedas entender mejor lo que había mencionado. Oh. Ya. Ya se lo pasé al instituto, el instituto se va a encargar de pasárselo a ustedes. Sí, el PDF creo que tiene aprox 132. El PPT tiene aprox 132 diapositivas, ¿ya? Todo viene en un paquete único, que son las 4 clases. ¿Ya? Sí, no es que cada clase tiene PPT. El PPT está desde el principio para que te puedas ordenar y puedas abusar del contenido y puedas traer algún tipo de duda o problema de repente relacionado con esto. Bien, entonces, esta última parte ya como para rellenar estos últimos 13 minutos. No, porque voy a hacer los ajustes, ¿no? Sí. Ya, listo. Entonces. Eso está la una. Ya. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente, ¿ya? Esto tómenlo con tranquilidad, ¿sí? No es que vas a entrar a un laberinto, es algo súper sencillo que tiene explicación de ser. Cuando tú haces una manipulación, te sacas un conejito de la columna, ¿ya? Para que se entienda, te sacas un conejito. Lo que va a suceder es que tanto en la piel como en la articulación, ese estímulo que ha sucedido de esa ruptura de gases adentro de la articulación, así que es el líquido sinovial, va a activar receptores dentro de la articulación, principalmente Ruffini y Pacini, que se van a encargar de la deformación y los cambios de presión dentro de la articulación. ¿Y qué va a producir eso? Que disminuya el tono muscular, ¿sí? O sea, como que se relaja la zona y mejora el rango de movilidad. Es decir, que si yo saco un conejo, ¿sí? Pon que el hombro llega hasta acá, le saco el conejo, el hombro va a poder llegar un poquito más, cuando se trate netamente del problema de la articulación. Porque ese estímulo que ha sido captado se va a llevar hacia el sistema nervioso a través de los nervios periféricos, a través de la médula y va a subir al cerebro. ¿Hasta ahí? Y acá sucede lo mágico. Ese estímulo va a tocar a 4 estructuras del cerebro. La primera es la corteza cingulada anterior. La corteza cingulada anterior es una estructura relacionada o que relaciona el dolor con el sueño. Personas que tienen dolor y que producto del dolor no pueden dormir bien. Toca a la amígdala, no la amígdala del cuello, la amígdala que está en el cerebro. La amígdala es una estructura que se va a encargar de las emociones o los sentimientos. Entonces, la amígdala, cuando el estímulo toca a la amígdala, la persona como que se va a sentir, ya como que estoy relajado, como que estoy, ¿no? Más tranquilo, como que ha tomado su agüita de azar, como si hubiera tomado su agüita de azar, ¿no? Después tenemos la sustancia gris, que está relacionada con los periodos de vigilia, más o menos para que se entienda. El paciente tiene dolor de codo y dice, uy, no, ¿qué será? ¿Por qué no me pasa? Me tomo la pastilla, ya me hice el masaje y me sigue ahí doliendo. ¿Qué estará pasando? Sí, o sea, está súper vigilante de lo que pueda pasar ahí. Y notarás que hay algunos pacientes con dolor de cintura que están pendientes de su dolor como tal, todo el día. ¿Ok? Y la médula ventromedial rostral, que está más que todo encargada con conceptos conceptos contextuales o conceptos sociales de tu día a día, pues, ¿no? Entonces, cuando tú haces ese ajuste, ¿ya? Contextos perceptuales. Cuando tú haces ese ajuste, lo que va a suceder es de que vas a generar respuestas específicas y respuestas no específicas.
Dentro de las respuestas no específicas está el efecto placebo o la mejora de la expectativa. Por ejemplo, el paciente viene con dolor de cintura, le hice el ajuste, se fue el dolor de cintura y el paciente le dice, oye, ahora ya me puedo agachar más. Sí, claro. ¿Me deja entender cómo va? ¿Ya? Después, el tema del miedo, y al paciente le quitas el miedo porque ahora ya puede agacharse, se da cuenta de que no hay ningún problema. El tema del catastrofismo, que tú dices, no, es que ¿qué estará pasando con mi columna? De repente ya está cáncer, tumores, ¿no? Entonces, cuando tú le haces ajuste, le ves que hay mejoría, no, pues no se trata de cáncer, de tumores, ni nada, porque ya estoy bien, más o menos, ¿ya? Y después la kinesiofobia, que es el miedo a moverse, básicamente, ¿sí? Que ya le quitas el miedo a moverse, que ya le involucras. Entonces, sabiendo utilizar los conceptos de la quiropraxia, ayudas muchísimo, pero si te quedas solamente en la camilla, estás fuera. ¿Sí? Bien. Ahora, quiero que se entienda de que acá va a haber un concepto muy interesante con respecto a la percepción, que está relacionada con esta palabrita, que es la mejor traducción que se puede encontrar al español, que es sobre un reseteo. No sé si alguna persona alguna vez ha vivido un ajuste quiropráctico completo y siente como si estuviera derechito, como si estuviera, pucha, que ligerito, pues, ¿no? Que no siente nada en su cuerpo. Ya, es como si hubieras generado un reseteo en el organismo, ¿sí? Es como si tú hubieras caminado durante 20 horas y tú agarras y lo sientas a la persona, 1 minuto, 2 minutos, y lo vuelves a hacer caminar. Ya estoy descansado porque ya puedo caminar. Algo así, ¿ya? O como si una persona estuviera de trasnoche y dice, ¿sabes qué? Mira, ya a las 8 entras, duérmete 20 minutos aunque sea porque puedes recuperar algo de sueño. Ya, algo así, ¿sí? No solamente es efecto placebo, sino que también tiene repercusiones en dolores un poquito más incómodos. Por ejemplo, ¿no? El paciente tiene dolor de cintura, 20 años tiene el dolor de cintura. O sea que, no sé si habrás visto esos casos documentados del paciente, 20 años. Primera sesión y ya se curó. Claro, y es que pasa que lo adormeces o lo dopas tanto al cerebro que el cerebro deja de eliminar señales de dolor y el paciente mágicamente se siente mucho mejor y camina bien. Pero no sueñes que le va a pasar siempre eso a todos. Uno que otro que puede modular muy bien su dolor, pero no todos van a poder hacer eso. ¿Listo? Entonces, ¿se entiende? ¿Sí? O sea, te saqué un poquito del aspecto mágico de que el nervio de que la vértebra colapsa sobre el nervio y que te manda la señal y que el órgano se... No. O que si de repente te digan, ¿sabes qué? Solamente sacas conejo. No. Existe fundamento clínico, fundamento científico de lo que está pasando dentro del cuerpo. Y todo sucede a nivel cerebral, no sucede a nivel local. Y es tan loco esta parte, se los digo a ustedes porque, bueno, cierto punto me caen bien. ¿Ya? Si el paciente, este es un tip clínico que yo se los voy a estar dando constantemente. Si el paciente tiene dolor de cintura, el hecho que tú crepites el cuello, baja el dolor de cintura. No es necesario que sea local. No sé si llegas a entender la magnitud de esa información, ¿sí? O sea, en pacientes que están muy sensibles de la zona, no me puedo obsesionar con manejar la zona. Eso, por ejemplo, casos de, pues, hay gente personas que tiene problemas en la rodilla. Entonces, lo más típico de rodilla es cintura, ¿no? Y la rodilla tiene problemas. Realmente el problema no está en la rodilla, está en la planta del pie, la pisada. Sí. Sí. O sea, claro, parte de es entender realmente lo que está pasando y lo que no está pasando. Yo no puedo hacerme ideas de aquello que yo no tenga control. Y tienes que tener la capacidad de medir. Por más que el paciente me diga, hoy me duele la rodilla, si yo no encuentro nada en la rodilla a través ni de pruebas clínicas o ni de pruebas médicas, eso ya es netamente perceptual, está en la percepción del cerebro, ¿sí? Ya independientemente si la cadera está en mala posición o el pie está en mala posición, ya es netamente perceptual. Y es válido irte lejos de la zona para que puedas ir adaptándolo poco a poco a esa rodilla. ¿Sí? ¿Me dejo entender cómo va? ¿Ya? Dime. En mi caso, lo que pasó es un accidente. Y justo quedé por la cintura para abajo. O sea, me sacaron la placa y la columna Ya. Ok. Ok.
quiropraxia en este caso puede acomodar eso, ¿no? Para que vuelvas otra vez. Punto número 1. El concepto de que una vértebra está mordiendo al nervio, como en cualquier otro traumatismo, accidente, tú en un accidente puede pasar cualquier cosa, hasta lo más loco, como que el disco se ha movido por un lado, para el cuello, no sé, ¿ya? Pues, en un accidente nosotros no tenemos control de lo que se pueda pasar, ¿ya? Por sí solo ahí sí ya estaría en duda si le creo o no le creo, ¿no? Pero lo que puede hacer la quiropraxia tal vez no es tener una respuesta exacta, pero créeme que el cerebro es tan fuerte o tan poderoso en ese sentido por el efecto placebo, que si el paciente cree que la quiropraxia le va a mejorar, lo va a hacer. Así de loco es. Tú puedes agarrar y vivir toda tu vida diciendo que la acupuntura no sirve, ¿ya? No sirve, pues no tiene evidencia científica ni nada de eso, te das tus argumentos más lógicos, y de repente le sucede que tu papá o tu mamá creen en la acupuntura, pues, y te va a tocar hacer la acupuntura si no te guste, porque es su creencia, pues. Sí, me dejo entender, el dolor es muy, muy, muy amplio en sí, es de múltiples formas, pero sí podemos llegar a determinar si realmente se trata de algo estructural o de algo biológico o realmente se trata de que el cerebro lo percibe así. Por eso, puede mejorar, no la condición de salud así de un momento a otro, porque no es su gol estándar es avanzar con neurorehabilitación, pues, ¿no? Estaba en el hospital por trauma, nunca mejoraba. Más de 2 meses, nada, igual digo que estaba bien. Incluso un amigo que tengo que trabajar. ¿Te recomendó? No, él me llamó, me dijo cómo está, ¿no? Y me dijo, ¿qué haces ahí? Ven para aquí. Claro. Y eso puso una pintura sin hincar ni una uña, con láser. Ya. Y al final, en 2 o 3 sesiones, ya pude caminar. Claro. Y es que tienes ahí muchos factores. El tema de que tu amigo le funciona, el hecho de que tú te apoyes en la voluntad de alguien que conoces, porque solito no lo harías, ¿ya? Porque como que no, pues si no me ha funcionado esto, ¿por qué me va a funcionar lo otro? Cuando tú te apoyes en la creencia de alguien, también el cerebro lo percibe igualito. Es como si yo estuviera acá en el salón y pinto de color rojo, ¿no? Y yo te pregunto, ¿qué color es? Y sin que antes que tú respondas, yo había coludido con todos para que digan que es verde. Y todos dicen, no, es color verde. Y tú como que, no, pero yo estoy viendo rojo. Y te quedas callado. Y yo te pregunto, ¿qué color es? Verde. O sea, ¿no? Es como que te ayudas de las creencias de los demás para poder dar tu opinión. Sí, no, o sea, de que se va a recuperar, pero tampoco es bombardear al paciente de estímulos que puede que él capte como que funcionan y como que capte que no. Sí, y parte de eso también es entender de que el paciente es el que va a marcar realmente el tratamiento, no nuestra técnica. ¿Sí? A través de la evaluación, lo que encontremos con el paciente vamos a poder abordar. Ahora, suena un poquito ruin, pero por más que se trate de dinero, yo no le puedo sacar un montón de plata al paciente haciéndolo depender de mí toda la vida, ¿no? Necesita existir un principio y un final. Tengo que saber decirle, ya sabes qué, hasta acá nomás, ya te curé, ya estás mejor, no te accidentes, no te resbales, ¿ya? Pero no es lógico yo tener a mi paciente 2 años, 3 años en terapia, ¿no? Como, has visto, ¿no? 50 sesiones, 200 sesiones, lo caso, ¿ya? Entonces, si tú no entiendes lo que está pasando, entonces dar un paso al costado y decir, ¿sabes qué? Humildemente, ¿no? No puedo ayudarte, no sé. O sea, capaz de decirle no sé, no, sino decirle, mira, conozco a alguien que te puede asesorar mejor, ¿ya? Que tú, claro, que tu problema escapa un poco de mi, pero claro, y es que no puedes solucionar un problema que no entiendes. ¿Ya? Listo. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso sobre técnicas quiroprácticas para entender los parámetros que se manejan en la quiropraxia avanzada. Ya, yo lo voy a hacer. Ustedes solamente miren nada más. ¿Ya? En esta primera parte de ahí a ustedes les va a tocar intervenir, pues, ¿no? Claro, sí puede, todo se puede en esta vida.
A ver. Ya. Ah, la cámara está para allá. Ya. ¿Cómo están hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Es netamente clínico. Netamente clínico. Si el paciente lo percibe así, así, yo tengo que manejarme más o menos, adaptarme. Profesor, ¿qué pasa un paciente viene, como usted lo menciona, que tiene dolor de cintura, ¿no? Y sube molestias del cuello y ya le calmó? Y posiblemente regrese el paciente o solamente en una o dos sesiones. Depende, Reina, depende de quién sea tu paciente, si realmente tiene el tiempo que te está diciendo o si realmente se trata de un problema que es pasajero. Porque el paciente por lo general, esto grábatelo como regla de vida, grábense como regla de vida esto, el paciente te va a mentir. El paciente por lo general no te va a decir la verdad. No te va a decir lo que le ha pasado realmente. Ya cuando termina la sesión y ya agarró confianza, hoy mira, ¿sabes qué? Mira, en la mañana, justo en la mañana, me he pisado mal y me duele la cintura, te va a decir. Es así. ¿Ah? Ya, entonces yo te voy a enseñar a saber si te mienten o no. Te voy a enseñar a definir si es crónico o agudo. Ya, ahí. Ya, bien chicos. Parámetros importantes dentro de la quiropraxia es entender de que, número uno, la camilla siempre o casi siempre tiene que estar a la altura de la rodilla del quiropráctico, del terapeuta, para utilizar el peso de su cuerpo a favor de la técnica. Si está muy arriba, está complicado porque vas a tener que utilizar más los brazos que el peso de tu cuerpo. ¿Listo? Entonces, si en algún momento has vivido alguna técnica quiropráctica o más o menos has visto, vas a entender de que en países un poquito más desarrollados, ¿sí? Estados Unidos, Australia, Rusia es más, el ajuste quiropráctico consta de 3 ajustes nomás y se acabó la sesión. ¿Sí? No hay acá como en Perú que te meten como 800 ajustes, ¿no? Para acá, para allá, para acá, para allá, ¿no? Son 3, 4 ajustes y se acabó la sesión. Nos vemos hasta la siguiente semana. ¿Sí? Es más, acá no existe ese formato, creo que se intentó poner, no me acuerdo. Entre que evalúas, entre que haces la técnica, todo tranquilamente sus 20, 25 minutos. Sí, aprox. Ahora, si tú quieres juntarlo con otros conceptos y llegar a la hora y media, porque te están pagando por tiempo, normal lo puedes hacer. Pero máximo, entre que estás evaluando, entre que estás 20, 25 minutos. ¿Listo? ¿Puede un participante ayudarme acá para que sirva de modelo? Por favor. Cualquiera. Ven, por favor, Rey. Sácate tu casa. Ah, ya, también tengo. No. ¿Estás polo? Sí. Sácate, por favor. Con la camisa que no se arrugue. Ya, entonces. Ahorita solamente es demostración, ¿sí? Para que ustedes entiendan los parámetros que se debe seguir con las técnicas. No es mover por mover, ¿sí? Listo. Ahora, vamos a hacer una técnica cervical, una técnica dorsal y una técnica lumbar del avanzado, ¿ya? Te voy a solicitar, ojo, no estoy solucionando ninguna patología, vuelvo a insistir, ¿sí? Saca tus lentes, colócalo ya, por favor. Listo, entonces, voy a llevar al paciente boca arriba, ponte boca arriba, por favor. Ahora, yo debo considerar, desde mi punto de vista, siempre la sensación de calor en mis manos, siempre, ¿ya? Yo no puedo tocar al paciente con las manos frías bajo ningún criterio por el tema de que el sistema nervioso siempre va a reaccionar de forma en defensa, ¿no? Defensa de. Bien, entonces, cuando nosotros avanzamos con técnicas quiroprácticas a nivel avanzado, nosotros lo que tenemos que buscar es no tanto obsesionarnos por el tema del conejo o del sonido, sino más obsesionarnos con el tema de los parámetros o la biomecánica del cuello. Obviamente, 4 clases no te va a dar para que aprendas toda la biomecánica de la columna, pero si sigues los parámetros mencionados, te ahorras todo ese tema. ¿Listo? Bien, entonces, voy a solicitar que el paciente esté. Este cable va a jugar en contra, ¿no? Ya, ahí. Para que se escuche ya.
Ya, ahí. Ya, entonces, yo lo que voy a hacer es tomar, a ver, para que se entienda. En quiropraxia avanzada se unen dos movimientos a la vez, no es solamente uno, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer con el paciente es solicitarle de que haga un giro de cabeza, que él lo haga. Hazlo, por favor, gira para allá. ¿Esto para qué? Para yo saber cuánto rango articular puedo yo moverme o cuál es mi límite de rango articular. Yo no puedo girarlo a él igual que a él ni nada de eso. ¿Ya? Número uno, el tema de la fuerza no tiene nada que ver, ¿eh? La fuerza no tiene nada que ver. Si tú sigues el parámetro, solito va a crepitar. ¿Ok? Bien. Entonces, número uno. Vuelve otra vez al centro, por favor. Número uno. Tomo la cabeza del paciente y le solicito que gire la cabeza para un lado. Listo. Mi mano va a caer sobre su rostro. Y voy a llevármelo ligeramente hacia flexión. Chiquito nomás. Ahí. ¿Sí? Para el tema de proteger la arteria vertebral. Ahora, lo que suele pasar bastante es que lo hacen desde acá. ¿Y qué sucede? Que la mandíbula no puede recibir tanto impacto. ¿Ok? Entonces, una mano, la mano que está libre, mi dedo pulgar se va a quedar atrás de la oreja en la apófisis mastoides y mi dedo va a entrar por debajo de la base del occipital. Si quieren pueden quedarse por ese lado para que vean. Una vez que yo ya he fijado la zona, ¿listo? Una vez que yo ya he fijado la zona, me voy a ir hacia la esquina contraria, y acá yo me voy a dar cuenta de dos cosas, que el músculo ECOM y el músculo trapecio no me hagan resistencia. Para eso, yo tengo que darme cuenta que el ECOM te va a hacer resistencia cuando el paciente está cargando su cabeza. Déjalo cargar. ¿Ya? Entonces, si así te sale el músculo, no vas a poder hacer ajuste porque vas a hacer más fuerza de la debida. Y para el músculo trapecio, yo utilizo el dorso de mi mano para llevar ligeramente el hombro hacia abajo. Si yo empujo y no está duro, ahí hay un trapecio que no me está permitiendo el movimiento. Está haciendo resistencia. Yo voy a hacer más fuerza de la que debo. Entonces yo hago esto y solito va a caer. ¿Listo? ¿Descansa? Ok, ahí ves, como si estuviera suave. ¿Listo? Y el econ también. Bien. Una vez que tengo esos dos parámetros, me va a tomar tiempo porque yo le voy a pedir que respire 3 veces para las 3 barreras motrices. Todos los ajustes tienen su respiración de 3 veces, no es a la primera. Sí, esta mano carga la cabeza. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, mira cómo lo voy a hacer. Respiras profundo y botas. Cuando él bote el aire, yo giro, sin intención de sacar conejo, hasta donde me permita. Vuelvo otra vez, inhalas profundo, vuelvo a la misma posición y giro. ¿Sí? Y en la tercera busco la exhalación para empujar. Respiras profundo y botas. Bien. ¿Sí? Busco los 3 parámetros, las 3 respiraciones y en la tercera busco el final de la exhalación para avanzar. ¿Ya? Si en algún punto tú has visto que lo hacen de frente, hay mucha probabilidad de que tu fuerza supere al rango articular del paciente y le provoque una sensación de dolor o de estiramiento excesivo. ¿Se entiende cómo va? Bien, entonces, dentro del ajuste quiropráctico avanzado, nosotros acoplamos un movimiento extra para mantener la fijación de la faceta articular. Entonces, permíteme. La misma lógica, avanzo, suelto el hombro, pero acá voy a hacer una ligera distracción con la parte de mi tronco. Estoy exagerando, pero va a ser muy chiquitito. Voy a hacer esto de acá, ¿sí? Mientras hago esto de acá, roto. ¿Se entiende más o menos cómo va? Entonces, fijo acá, descansas, respiras profundo, botas, respiras profundo, botas, respiras profundo, botas. Bien. ¿Sí? Les someto presión y avanzo. Entonces, cuando vemos la quiropraxia avanzada, ya se suman movimientos. Ya no es tan estático como en los videos que suelen ver, ¿no? O apreciar. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta sobre el ajuste? Sí, dime. Sí.
sea, vos comúnmente que debemos de ver para Ah, el trapecio. el- Tomo la cabeza. Me voy acá y yo tengo que considerar que el músculo ECOM o músculo esternocleidomastoideo pueda yo presionar y esté suavecito. Relajado. Está relajado, ha disminuido su tono, pero está normal. Si ha aumentado su tono, la razón es porque la persona está cargando su cabeza. ¿Sí? Yo le digo, ¿sabes qué? Deja caer tu cabeza sobre mi mano y ahí va a ir bajando. ¿Ya? Hasta que esté suavecito y yo pueda tocar ahí. O está asustado, tensionado. O puede estar asustado, tensionado, ¿sí? Y con respecto al trapecio, yo tengo que solicitar que cuando con el dorso de mi mano yo empuje, el brazo tiene que ser como un resorte, que baja y sube, suelto. Si yo presiono y no baja, ¿sí? Yo presiono y no baja, no me va a permitir rotar. O sí me permite, pero necesito hacer más fuerza de la debida. ¿No? ¿Hasta ahí alguna otra pregunta más? Con confianza, pregunten, no hay ningún problema. A ver. Bueno. La mayoría de pacientes tienen el concepto de que la quiropraxia es por fuerza. Y cuando no manejamos con fuerza, no sabemos. Volvemos al mismo punto, vamos al principio de la clase en sí. El paciente por lo general, no te va a buscar para que le hagas fuerte algún ajuste. El paciente te va a buscar porque le duele algo. ¿Sí? O sea, es muy loco esta parte porque si nosotros entendemos qué es realmente lo que busca el paciente y no lo que nosotros imponemos, vamos a mejorar mucho la calidad de nuestro paciente. Y lo mismo con la fuerza. Si nosotros demostramos los mismos resultados sin exigir de más a estructuras importantes como arterias, ligamentos y nervios, es lo mismo, estás haciendo lo mismo, crepita igual, suena igual, pero con muchísima más precisión. El paciente no tiene por qué refutar nada. Es más, si solucionaste el problema, te va a decir nada. ¿Me dejo entender cómo va? ¿Alguna otra pregunta? Igual, tranquila, porque yo entiendo que ese es un tema cultural también, un tema tradicional. La gente llega y dice, no, pero yo fui a un Sí. quiropráctico y me hacía duro. Pero estás viniendo a mí, no te curó, ¿o sí? No, pues eso es lo que aquí me da duda es que cuando usted, o sea, usted gira, pone el apoyo en la mano y le toca acá, pero usted jala. Sí, pero lo voy a hacer ligeramente con mi tronco, no lo voy a hacer con mis brazos, porque mis brazos van a estar ocupados en hacer el giro. Entonces, para que la fuerza de mi tronco, como que mi rotación invita a jalar. Y yo no tengo la intención de jalar como tal. No, así. Claro, es chiquito como para que la faceta pueda deslizarse fácilmente. Entonces, estoy acá, mira, empiezo mi posición en esta altura. Yo cuando vaya rotando, ¿sí? 1, 2, y me muevo hacia acá, como si estuviera llevándomelo ligeramente, y ahí avanzo. Por eso, yo estoy acá, me lo llevo ahí, estoy exagerando, ¿ya? Me lo llevo ahí, ¿sí? Ahí. Y yo avanzo y entro. ¿Sí? O sea, los brazos hacen la fuerza del movimiento de giro. De giro, y el tronco hace la fuerza de tracción. tracción o distracción, o de Si no cooptación. crepita, es que está mal. Espera, dime. Si no crepita. Esto es loquísimo. Para la articulación le da igual. El hecho de que suene o no suene a la articulación le da igual. Porque a la articulación lo que le interesa es de que se movilice y libere líquido sinovial en la zona. Y va a provocar esa espacio. Pero para el paciente no. No, pero vuelvo otra vez. ¿Qué es lo que necesita el paciente? ¿Realmente quieres que le saque el conejo? ¿Lo que busques que saque el conejo? ¿O por qué está tan obsesionado con que le saquen el conejo? La mayoría tiene eso metido en la cabeza. Por eso te digo, si nosotros somos capaces de seguir con el mismo concepto, teniendo en cuenta el tema de las arterias, nervios o ligamentos que están comprometidos, y nos sale mal la jugada, ahí recién vas a aprender de que mejor, no, ya no me meto en eso. ¿Me deja entender? Porque lo que estamos evitando es poner en riesgo la estructura como tal. Es la columna vertebral, no es un músculo cualquiera, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado. Pero
los argumentos para luchar con eso son en base a resultados. La única forma que tú puedas cambiar los conceptos de tu paciente son en base a resultados. Es más, terminando el curso, capaz no, pero llegues a estar tan confiado que le digas, oye, ¿te duele la cintura? Va, no te preocupes, vamos a ver de qué se trata y en base a eso tratamos. ¿Por qué? Porque en todos los casos no voy a utilizar quiropraxia, pero el concepto de quiropraxia sí va a estar dentro de todos los casos, porque voy a tener la capacidad de identificar ciertos problemas de columna. Dime. Cuando vas tú a la flexión, sí. El dedo lo pones en la axis, ¿en el axis o en el atlas? Ven, por favor, para que puedas ver, por favor. Hay dos partes que... No te preocupes, Rey. Permiso, sí. Para que se entienda un poquito por acá, para que se pueda ver de este lado. Entonces, cuando yo estoy por este lado, mi dedo gordo va a estar en la apófisis mastoides que está atrás de la oreja. Y el pliegue de mi dedo índice va a estar por debajo de la base del cráneo, del occipital. La lógica es la siguiente. Por debajo de la base del cráneo, yo no voy a poder palpar al atlas porque el atlas no tiene apófisis espinosa. Entonces, la lógica es que yo esté sobre el axis. ¿Sí? ¿Se deja entender? Si yo quisiera sobre el atlas, tendría que estar más o menos a la altura de la apófisis mastoides. ¿Ya? Entonces, recordar eso. Por eso, yo bajo acá en la cabeza, no, la técnica de palpación, cuando está boca abajo, te aviso de que la técnica de palpación no tiene ningún tipo de soporte científico. El hecho de yo palpar algo no determina nada. ¿Ya? Por más que me duela ahí, sin nada que ver. Ya. Están bajando la columna, ¿no? Y la primera vértebra, este es el atlas. No puedo palpar yo al atlas. ¿Ya? Básicamente la primera puntita que tú ves es el axis, es apófisis espinosa del axis. ¿Listo? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta más sobre cervical? Bien, pasamos a una técnica dorsal, la más simple. Por favor, échate boca abajo. A ver, espérate, quiero saber cómo me veo acá. Ya sí creo, para este lado, de acá a este lado voy a hacer. Discúlpame por darte la espalda. Bien, entonces, sí puedes grabar. Entonces, supongamos de que ya hiciste las crepitaciones correspondientes y no sonó, ¿ya? Que suele pasar bastante de que tú haces la presión y no suena. O, en cierto punto, la persona tiene mucha prominencia abdominal y no tienes la suficiente estabilidad como para poder hacer la presión y sientes que se te balancea. Entonces, le solicitas a la persona de que coloque sus brazos de esta forma, mírame, Rey. Junta, codo con codo. Ya. Juntamos codo con codo y nos damos cuenta que la cifosis empieza a aumentar, pero todavía yo no puedo hacer el ajuste porque lo que tengo que solicitar es que esté completamente cifótico. Entonces, yo lo que le voy a solicitar es que baje más los codos, júntalos, pero bájalos, un poquito más, encórvate. Listo, cae. ¿Sí? Sí, pega los codos, por favor. Ok, listo. Y el rostro cae sobre las manos del paciente. Déjalo abierto tus manos. Ajá, que caiga. Listo, como si se estuviera protegiendo de algo. Entonces, toda la tensión aplicada sobre el arco cifótico te libera a ti de hacer demasiada fuerza para colapsar sobre estructuras importantes como castillas o facetas, o inclusive hay algunos casos de laceraciones sobre nervios intercostales. El paciente, tú le haces la presión y se quedó ahí. ¿Ya? Entonces, esta posición te permite a ti seguir avanzando con los ajustes que al principio no sonaron. Si no es que a todo el mundo le vas a hacer. Ya, listo. Entonces, ubicas el segmento que tú desees, cualquiera. Si estamos a nivel del ángulo superior interno, estamos a nivel de T2, inferior a nivel de T7, ¿sí? Ubicamos la apófisis espinosa y acá es un dato muy interesante de esta parte y es que muchas veces el ajuste lo hacen casi en las costillas. Cuando nosotros lo que tenemos que hacer es ubicar la apófisis espinosa e irnos ligeramente hacia la lámina, que es hacia el costado, no al músculo, no en el músculo, sino al costadito, entre músculo y espinosa, hay un espacio como un vacío, ¿ya? Y ahí nosotros colocamos la presión. Ahora, para la presión tú tienes múltiples formas. Puedes hacerlo así, 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 ¿ya? Va a depender de ti. Entonces, ubico el segmento, ¿sí? Y lo que le voy a solicitar al paciente es que respire profundo. En la inhalación no hago presión y en la exhalación, bota, ingreso presión con el peso de mi cuerpo. ¿Ves? Por eso que la camilla es chiquita. ¿Ya? Inhalas profundo, dejo que inhale, no le hago presión y exhala. Y ahí ingreso presión.
Inhalas presión, inhalas, quitas presión, perdón, y botas. Ahí metes presión y en la tercera avanzas hasta el final y ingresas. ¿Se deja entender cómo va? Suelta, por favor. Ya, listo. Deja caer tu rostro ahí. Gracias. Bien, y así como esas técnicas, ahí en las diapositivas hay entre miembros inferiores y miembros superiores, hay aprox como 10, 6, unas 35, 40, por ahí deben haber. ¿Ya? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta sobre la región dorsal? Del ajuste, pues no, claro. Aquí en el muslo nada. En el músculo, no, porque lo que va a pasar ahí, lo que va a pasar con el músculo es que te vas a resbalar para un lado. O sea, estás acá con el músculo y te vas a ir para un lado, ¿ya? Y pierdes completamente la fuerza o la distribución de la fuerza con la presión del paciente. Y así sucesivamente hacia arriba, no, ese es el punto. No, o sea, como vuelvo a repetir desde el principio, tú tienes dos segmentos para aplicar la fuerza, independientemente entre T7 y T8. Ahora, esa fuerza, obviamente, yo no puedo aplicarla a nivel lumbar. En esta parte de cuando el arco sifótico cambia a ese arco lordótico, y en esta transición, hasta ahí máximo puedo llegar. Ya a partir de ahí ya le corresponde a la otra área, un área limítrofe o un área de separación. ¿Ya? Es como la T, Hace referencia a T2, a T10, perdón, hace referencia a T10, porque a partir de acá ya empiezan las costillas flotantes. Tampoco te van a aguantar tanta presión. ¿Sí? ¿Hasta ahí cómo vamos? Va. Un favorcito, Rey. Ponte de costado mirándose acá. Esto es muy loco. Esto es muy loco o muy importante. Vuelvo otra vez al principal argumento. Yo sé que en algunos puntos te ha pasado, te va a pasar, pero la palpación es imposible de que sea un método de diagnóstico o un método de algo. El hecho que yo pongo, mira, así de loco, ¿ah? El hecho que yo agarre una cremita y pase mis dos dedos por la costada de la columna y se desvíe, no significa nada. Porque la prueba que se utiliza para ver escoliosis o desviaciones es el escoliograma, que es una radiografía completa de toda la columna. Una radiografía como tal no va a determinar que existe una escoliosis. Ahora, ¿por qué te digo? Dime. La resonancia es para tejidos blandos, estructuras importantes cerca de la columna. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque ya hay estudios en el cual han abierto cadáveres de varias personas en varias edades, y bueno, obviamente con método científico y demás, pero el detalle es que ninguna espinosa es igual que otra. Ninguna espinosa es igual que otra. No es como tu maqueta que tú ves que todas son bonitas, ¿cierto? Ya, en la vida real no es así. En la vida real una es más grande que la otra está más al lado derecho, la otra está para el lado izquierdo, la otra es más robusta, la otra es más chiquita, y así. Entonces, cuando tú agarras y dices, no, es que está subluxada, esta está desviada. Capaz así nació, así está. Toda su vida ha sido así. ¿Sí? O sea, y vamos a ver más conceptos sobre eso en el transcurso de la clase. ¿Listo? ¿Hasta ahí cómo van? Yo sé que un poquito que se desploma mucho, ¿no? Sí, yo también cuando me enteraba de cosas así decía, pucha, yo no quiero estudiar, no sabemos nada, no quiero estudiar nada. Decía. Un favor, ven lo más cerca acá. Bien, para la técnica de lumbar roll lo que buscamos es generar que nuestro antebrazo esté a la altura del abdomen, ¿sí? La región del abdomen va a estar a la altura de nuestro antebrazo para tener ese espacio de caída del cuerpo. Ahorita te acomodo, Rey. Los manos entrelazan y se van a nivel de las costillas. La pierna de abajo se estira y esta de acá se dobla. Estira un poquito más, por favor. El pie o la zona del empeine va a estar atrás de la rodilla. Hasta ahí, listo. Ahora, con respecto al hombro, lo que tenemos que buscar es que el paciente no se eche sobre el hombro, sino sobre la escápula. Entonces, podemos agarrar de este lado, lo cargamos y lo arrastramos ligeramente hacia adelante, ¿sí? Para motivar el giro. Ahora, una vez ahí, siempre manteniendo el control del cuerpo, ingresas tu mano por este lado y el antebrazo que está para el lado del hombro, fija, no te eches sobre las costillas, duele, ¿ya? Y la otra parte ubica la rodilla sobre su rodilla.
¿Ok? Ahí. Una vez ahí, lo que tú vas a buscar es a las apófisis espinosas y como si se tratara de un movimiento como si estuvieras anclando la yema de tus dedos sobre la región laminar del lado contrario, buscas que esto se mueva junto con el hueso ilíaco. ¿Listo? Ahora, esto de acá te va a sacar de onda porque, respira profundo, ubicas la fuerza de tu mano con tu rodilla, botas y avanzas. ¿Listo? Ahí crepitó. Sí. Yo no tengo por qué moverme más. ¿Por qué? No sé si habrás visto, me vas a esto donde agarran y lo pisan todo, ¿no? Ya, escúchame. ¿Cuánto rota la cintura? La lumbar. ¿Cuánto rota la cintura? La lumbar. Solo la lumbar nada más. ¿Cuánto rota? ¿Cuánto gira? Por eso es importante la plausibilidad, lo que existe y lo que no existe, lo que les había mencionado. La lumbar solo rota 5 grados, no rota más. ¿Por qué? Porque sus facetas están de esta forma y colapsan así, cuando gira. Entonces, por más que yo le haga fuerza, con toda la fuerza del mundo, la lumbar ya no va a sonar. Lo que suena es la dorsal o las regiones de cadera, pues, ¿no? Que también pueden llegar a crepitar. Hay personas que tienen hiperlaxitud también, que rota más alto. La hiperlaxitud golpea los ligamentos que te dará 1 grado más, 2 grados más, pero sigues en la lumbar ahí. Claro. De donde empieza a rotar muchísimo más es por parte de cadera y por parte dorsal. ¿Ya? Pues son zonas de alta movilidad, mientras que la lumbar no. La lumbar solamente te rota eso, no. Ahí sí están las facetas. Agarra cualquier maqueta o agarra cualquier video y mira una faceta lumbar y te vas a dar cuenta que hacen esto nada más. Hay una acá, hay otra acá y acá está el centro de la vértebra. Cuando gira, hay colapso, chiquito. Un favorcito, ponte boca arriba. Creo que acá lo tengo. Un favorcito, ponte boca arriba. Creo que acá lo tengo. Creo que acá lo tengo. Se perdió, pero puedes bajar. Abajo. Sí, en el baño del salón académico, en esa escalera. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal la parecida? Sin necesidad de forzar tanto. A mí particularmente no me gusta que me hagan quiropráctica porque me andan demasiado fuerte. Muy agresivo. Y yo quedo como así, yo no me haga, no quiero que me haga mi compañero. ¿Qué pasa? Que no me haga, no me haga, no porque como que suena así fuerte, ¿no? Yo no se pone así tensionada y que te da miedo y que dices, no, ya no, ay, no. No es como... Ya, mira, rapidito para que se pueda percibir. Esto de acá es la faceta articular, ¿ya? Faceta articular de la vértebra superior, faceta articular de la vértebra inferior. Esto es lo único que rota. Esa línea, ese es el rango articular de la lumbar al rotar. ¿Ya? Es súper chiquitito. Y está igual en sus diapositivas. Todo eso me va a mandar a mí. ¿Ya? Sí, esta es la faceta articular, que es donde va a sonar el conejo. De donde sale el conejo no es del disco con la vértebra, sino de la faceta articular, ¿ya? El disco, la parte anterior de la columna es incapaz de sonar. No va a sonar nunca, por más que lo tuerzas o lo jales, lo que sea. El sonido va a venir siempre de las articulaciones sinoviales, donde hay burbuja, donde hay líquido sinovial. Y la faceta tiene ese componente. Entonces es súper chiquitito, mira. ¿Ya? No es como el hombro, que aprox son entre 4 a 7 milímetros la distancia del hombro. Acá es muy chiquitita la faceta. ¿Sí? Que creo que está en 0.4, 0.5 está. Sí. Pero pues te digo, no te obsesiones con la fuerza. Si te obsesionas con la fuerza, vas a terminar lesionando a tu paciente o lesionándote tú inclusive. En conclusión, lo que dice es técnica. Sí, y ahora se le conoce como parámetros, ¿ya? Siempre ver las técnicas, la posición, la respiración, los músculos que puedan intervenir o no. ¿Sí? O sea, el concepto de quiropráctico súper grande que puede romper a cualquiera, ¿no? No va a pasar eso. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahí en la posición que dice ahorita, la presión que dice la dónde, en la cadera o en la... Porque tú pones la mano. Ubico mi mano. Acá está la apófisis espinosa, como si quisiera anclarme o como si quisiera fijarme, y la fuerza va a ir sobre el antebrazo que está sobre el hueso ilíaco, y mi rodilla también interviene sobre la fuerza que voy a colocar. Sí, claro, pero es una fuerza no de fuerza jalar, sino una fuerza de peso nada más, de que caiga mi peso sobre esa zona.
Ajá, no es una fuerza de jalar, porque si yo jalo sí va a sonar más arriba, pero es dorsal, ya no es lo que quiero. ¿Sí? A ver, déjame consultar algo, por favor. Hay muchas cosas que mejorar. Pasa que a mí me han dicho que es de 9 a 11. No, él dice de 9 a 1. Y que usted nos iba a dar el almuerzo y todo. Miércoles. Déjame confirmar eso. Pucha máquina, ya. 9 a 1. Y todavía sale 5 horas. Sus macho. Miércoles, eso ya es más. Ya, espérate, déjame bajar un ratito, que no me contestan. Ay, caramba. Ya, chicos. Está bien. Ya. No, no. Almuerzo dice conejo, ¿quién come conejo? Foreños. Ya. Break, miércoles. Escúchame, me dicen que es una clase introductoria de presentación. Estimados, en caso de requerir algo técnico, van en el piso 5, por favor. Lo que pasa es que está en remodelación en la página. ¿Cómo se llama? Les mencionaba de que hoy día es sí, una sesión introductoria. Me había marcado de 9 a 11. Ya, de 9 a 11 me había marcado, que es como la clase 0. ¿Ya? La siguiente clase ya vendría a ser su hora completa, que es de 9 a 1, 9 a 1, ¿no? Sí, de 9 a 1 en la tarde. 9 a 1, que sería la primera clase. Ah, esta clase. 4 clases más. Es clase como una clase gratis introductoria. ¿Qué? Sí, ¿no? Sí, aquí dice que te... No, esta va a ser meramente presencial. Sí, clases presenciales, ahí creo que. Sí. Ya. Entonces. Obviamente. Lo malo es que ahorita no hay almuerzo. Es muy temprano. Ya, entonces. Bien, chicos, espero que hayan aprendido algo nuevo a entender de que actualmente se están manejando diferentes criterios. No podemos seguir tratando como en el pasado. Y les invito a que sigan, pues, ¿no? Fortaleciéndose académicamente. Ya. Una consulta. Consúltalo con ellos, Reina. No. ¿Cómo es? ¿Vamos a hacer las prácticas así entre alumnos? Bueno, es lo que me marcan, pues, ¿no? Pueden traer sus modelos como tal. Traigan ropa cómoda. Ropa cómoda. Yo sé que está haciendo frío. Aparte, traigan un short, un polo que te cambien acá. ¿Ya? Yo traje todo.
Ya está. Estefano, dice el certificado enviado, ¿no? ¿De cuál? De la semana pasada. Yo también, profe, empezar desde el principio, de todos los tiempos. Desde los orígenes de Zacatecas. Ya. Nosotros se debe seguir. La papa y los dos. Buenos días con todos, estimados. Solo para informarles que el curso de quiropraxia avanzada en la primera sesión de clase se va a estar dando el viernes 29, disculpe, el próximo viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, que viene siendo el viernes 5 de septiembre. ¿Correcto? Único costo 240 soles. E igual a los que en todo caso participen en el Zoom se les va a brindar una promoción. ¿Correcto? Es una vez por semana que estarían viniendo. Cualquier consulta o duda le voy a poner en el chat del Zoom el número de teléfono para que se puedan comunicar. ¿Tienen alguna duda o consulta adicional? No. ¿No tienen? Buenos días. ¿Ya terminó las clases de hace un momento? Sí, ya terminaron las clases, ya estimada. Como le digo, es una sección introductoria. Recién la primera sesión de clase que van a empezar va a ser el viernes 5 de septiembre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Disculpe, el nombre del licenciado. El licenciado, Ah, el licenciado es Yang Guillén. Es un licenciado fisioterapeuta y también especialista en lo que viene siendo quiropraxia. Jian, ¿qué dijo? Si lo puede repetir nuevamente, no lo escuché bien, gracias. Licenciado en fisioterapia y rehabilitación, Yang Guillén. Igual especialista en lo que viene siendo quiropraxia avanzada, tanto como en el básico. Ya, gracias. Listo. Igual mi número les dejo en el chat del Zoom para que en todo caso se puedan inscribir. ¿Correcto? Como les indico, si en todo caso me escriben o alguna duda o consulta, igual se les brinda una promoción a los que se deseen matricular. Ah, disculpe, una consulta más. ¿Puede ser vía Zoom o solamente va a ser No, presencial? siempre es de manera presencial. Es un mes. Recuerde, son 4 sesiones de clase. Como le digo, como es un mes, es de forma presencial. Ok, muy amable, gracias. Ahí les envío en el chat el número. Gracias.